¿Cuál sería el camino para fortalecer las políticas públicas, para mejor orientar las políticas públicas? Yo creo, Antonio Rita, que esto que dice el maestro Manuel Quijano es muy importante. No se puede hablar de un regreso a la normalidad. La pregunta es ¿a cuál normalidad? A una normalidad con 47.7 millones de pobres, de los cuales 14.4 viven en la pobreza alimentaria. Yo creo que no se puede hablar de esto. A 10 años de operación del programa Oportunidades, nadie puede decir con seriedad, ni en el gobierno, ni en los evaluadores que han hecho los estudios más acabados de lo que es este programa, nadie nos puede decir con certeza cuánta gente ha dejado de ser pobre gracias a este programa. Ni este, ni los otros que tienen los gobiernos. Entonces, cuando no sabemos cuántos pobres estamos dejando de tener gracias a los programas gubernamentales, claro que tenemos un problema de diseño de gobierno. Y entonces, lo que no se ha entendido es que el gobierno es mucho más que administrar programas. Gobernar implica generar diálogo, hacer política en los dos sentidos, de política pública y de un diálogo social que permita reconstruir a la nación. México es un país fracturado por la desigualdad y la pobreza, en la cual, si tenemos este dato de 43,000 personas que mueren anualmente por enfermedades respiratorias, es igualmente escandaloso, y lo digo en todo el sentido que implica este término del escándalo. Tenemos 49,000 muertes anuales por enfermedades gastrointestinales, es decir, parasitosis, amibiasis, úlceras, hablamos de gastritis, enfermedades todas prevenibles, todas curables y por las cuales nadie debería morir en este país. La Secretaría de Salud incluso tiene una categoría que se llama muertes evitables en exceso. Esas muertes, 49,000 y 43,000 de enfermedades respiratorias, no deberían estar ocurriendo en el país. ¿Qué se requiere? Una nueva política social que involucra desde luego al sector salud, el combate a la pobreza y la educación. Yo creo que los grandes remedios de este país es garantizar la educación gratuita, universal, al menos hasta el bachillerato en el corto plazo, garantizar acceso universal a servicios de salud y desde luego combatir la pobreza con programas que no tengan que ver con estas recetitas de transferencias monetarias que ya vimos después de 10 años. Insisto, no sabemos cuántos pobres hemos dejado de tener gracias al programa Oportunidades. Si no reformamos a esta política social, si no reformamos a estos programas que no están funcionando, que no están dando la respuesta para la gente, entonces vamos a seguir en lo mismo. No se puede, insisto, regresar simplemente a lo que ya teníamos. Requerimos, y por eso es enormemente irresponsable, que el secretario de Desarrollo Social salga y nos diga simplemente que van a seguir operando liconza y diconza. Por favor, lo que se requiere es, o la otra receta que nos había dicho que nos iba a poner a crear puercos y gallinas. La política social es mucho más que eso e implica generar redes de bienestar, garantizar mínimos de derechos sociales, como decía el maestro Manuel Quijano, porque los derechos humanos se violan sí cuando el Estado actúa y me altera mi calidad de vida, pero también cuando deja de cumplir las responsabilidades que le marca la Constitución. La asistencia social, el desarrollo social, el combate a la pobreza no es un favor del gobierno, es una responsabilidad constitucional que tiene que cumplir y que tiene que cumplir de otro modo. No se puede ahora sí atender una neumonía que ya se convirtió casi en enfisema pulmonar, digo, porque ya no se puede hablar de la gripa que se convirtió en neumonía, ¿no? Aquí ya estamos en un estado tremendamente crítico en el cual las estimaciones que hay con respecto a la crisis es que vamos a tener casi 55 millones de pobres cuando concluye este año. ¿Qué va a hacer el gobierno? Es decir, si de estos 55 millones se estima que alrededor de 17 o 18 millones van a estar en pobreza alimentaria, porque el dato que vimos de que el costo de los alimentos se ha incrementado en 10%, cuando lo vemos desagregado por granos, por ejemplo, la FAO tiene en línea un contador de precios de los alimentos por país a nivel internacional, cuando vemos los costos del maíz, los costos del frijol y los costos del arroz, el que menos se ha incrementado es 50% en los últimos 2 años. Es decir, la canasta básica alimentaria va mucho más hacia arriba que obviamente los salarios. Cuando hay una diferencia tan grande o un diferencial tan grande, como dicen los economistas, entre los gastos y los ingresos, desde luego que va a haber más pobres. Esto no es un asunto de ser un gran experto, es sentido común, simplemente aritmética y sumar y restar y darnos cuenta de que la política social con la que contamos no está dando respuestas, no es eficaz y requerimos otra sustentada fundamentalmente en un diálogo social nacional. No puede ser que el presidente tenga un monólogo diciendo su discurso, diciendo su visión del país y no convoque
a las distintas visiones que hay sobre lo social, que en la UNAM hay bastante gente que sabe de esto y que pudieran aportarle, así como se ha reunido con los secretarios de salud, podría reunirse con gente que está pensando y que pudiera dar nuevas alternativas y obviamente nuevos programas que combatan de verdad la pobreza, pero sobre todo la desigualdad que tenemos en el país. Tenemos un minuto para cada cual, para las conclusiones, y una pregunta del público que dice Damián Romero, que si hay congruencia entre la crítica que hacen los medios al gobierno en su poca inversión en ciencia y la poca inversión que hacen los medios en la profesionalización del periodismo científico, ¿qué se puede comentar a este respecto? Pues efectivamente hay incongruencia, pero me parece que más allá de esto, lo que falta también es una política en donde realmente el Estado tenga a su servicio medios que no le cuesten lo que le cuestan los medios privados, porque ¿qué ha hecho el Estado? Desmantelar a los medios públicos, darles bajísimo presupuesto, incluso no permitir que haya más señales al aire, y mientras hace eso, le paga enormes cantidades a estos dos oligopolios para que difundan mensajes que además no son para nada útiles, es decir, son mensajes en donde se está alabando, solamente en México creo, sucede esto de que el presidente y los secretarios y el ejecutivo estén continuamente alabando su labor, es decir, diciendo qué bien lo hacen, machaconamente con spots, ¿no? Y pagando cifras millonarias. Y en cambio tienen a los medios públicos, bueno, casi a punto de desaparecer o haciendo lo que está haciendo Canal 11, es decir, poniendo series extranjeras en los horarios más vistos, en lugar de estar pues dando programas que ayuden a resolver la gran cantidad de problemas que tenemos en el país. Y por otro lado también creo que hay incongruencias en todos los niveles, porque nos dicen que hay que lavarse las manos. Pues sí, pero ¿cómo nos vamos a lavar las manos si no hay agua? Y si hay 23,000 escuelas en el país que no tienen agua, entonces menos van a tener agua y jabón, o de dónde van a sacar el gel, es decir, cuánto va a tener que invertir el Estado en el gel, y esto va a ser pasajero. Por otro lado, no quiero que se me quede en el tintero el hecho de cómo están también actuando los medios. Creo que esta es una fórmula que viene de hace tiempo, pero que yo la identifico claramente el 11 de septiembre. El 11 de septiembre se produjo un hecho que dio la vuelta al mundo, pero que además estuvo en las pantallas de manera machacona durante mucho tiempo, y hasta que se terminó, es decir, hasta que los medios decidieron dar vuelta a la hoja. Y me parece que esto va a suceder, es decir, que dentro de 1 o 2 semanas o un mes, nadie más va a hablar de este virus. Bueno, tenemos escaso tiempo ya para irnos, y pediríamos un comentario final, maestro Manuel Quijano, breve en función del tiempo que tenemos. Nada más, de nada me sirve combatir la pobreza si al mismo tiempo no combato la excesiva concentración de la riqueza en unas cuantas manos. O sea, quiero combatir la pobreza, no va a ser solo con esos programas más o menos eficaces, más bien menos que más. Hay una gran concentración de la riqueza en unas cuantas manos, es necesaria una reforma fiscal de verdad si quiere una mejor redistribución de la riqueza en el país. Maestro Saúl Arellano. No, un poco lo que decía uno de los jóvenes que entrevistaron, esta es una enorme oportunidad de cambiar y de incorporar en las políticas públicas la generación de hábitos deseables en la población. Lo comentábamos antes de salir al aire, no escupir en la calle, lavarse las manos, son no solamente hábitos de higiene, sino reglas de convivencia básica con los demás. Entonces, si la política pública, no solamente, como dice el maestro Quijano, combate la desigualdad de la pobreza, sino que además se orienta a generar capacidades ciudadanas de convivencia y de bienestar, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Pues llegó el momento de despedir el programa. Gracias a Manuel Quijano, gracias a Florence Toussaint, gracias a Saúl Arellano por estar con nosotros esta noche, por haber participado.
Y bueno, pues decirles que mañana a esta misma hora por TV UNAM y por Radio UNAM simultáneamente vamos a tener este programa de nuevo. Les recordamos al público que nos ve por vía de repetición, que estamos al pendiente de sus comentarios a través del correo de voz y los correos electrónicos que han aparecido en su pantalla a lo largo de nuestro programa. Como siempre, saludamos a las televisoras y radiodifusoras que retransmiten este programa y los esperamos mañana aquí en La Influenza, las respuestas de la ciencia.